Vamos a hacer un video más acerca de grupos finitos con condiciones sobre su orden que son suficientes para asegurar que el grupo no es simple. Muy bien. Entonces ahora consideremos un grupo tal que la cantidad de elementos que contiene se factoriza como PQR con cada uno de ellos primo y vamos a suponer que distintos y vamos a suponer que están en este orden, ¿no? P es menor que Q, Q es menor que R. Entonces si ocurre esa condición, entonces G no es simple. Ok. Entonces supongamos que el grupo sí es simple y entonces como en los videos anteriores, eso implica que tiene que haber más de un P subgrupo de Sylow, porque si nada más hay uno es normal. Tiene que haber más de un Q subgrupo de Sylow, por la misma razón. Y también tiene que haber más de un R subgrupo de Sylow. Ok. El tercer teorema de Sylow nos dice que la cantidad de R subgrupos de Sylow es un número que es al mismo tiempo un divisor del orden del grupo y es congruente con 1 módulo R. Entonces, como no queremos, dada la argumentación que acabamos de dar hace un momento, no queremos que ese número sea 1, entonces tiene que ser un número que es divisor del orden del grupo y que al mismo tiempo es congruente con 1 módulo R y no es 1. Entonces tiene que ser más grande que R. Entonces forzosamente ese número tiene que ser P por Q. Entonces hay exactamente P por Q R subgrupos de Sylow. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con los Q subgrupos de Sylow? Bueno, de la misma forma, la cantidad tiene que ser un divisor de PQR y tiene que ser un número que no es 1, que es congruente con 1 módulo Q. Entonces puede ser R o puede ser P por R. Entonces al menos tiene que haber R Q subgrupos de Sylow. Y de manera análoga vemos que hay al menos Q P subgrupos de Sylow. ¿Ok? Cada subgrupo de Sylow, los P subgrupos de Sylow no tienen elementos en común con los Q subgrupos de Sylow y ninguno de estos tiene elementos en común con los R subgrupos de Sylow, aparte de la identidad. Como cada R subgrupo de Sylow solamente contiene como subgrupos al mismo R subgrupo de Sylow y al subgrupo que solamente contiene al neutro, entonces la cantidad de elementos que aportan todos estos subgrupos de Sylow son las siguientes. Los R subgrupos de Sylow, que son PQ subgrupos de Sylow, aportan al menos R-1 por PQ elementos diferentes entre sí. Los Q subgrupos de Sylow, que hay R de ellos, aportan al menos R por Q-1 elementos distintos entre sí y que son distintos de estos de acá. Los P subgrupos de Sylow, de los que hay al menos Q, aportan Q por P-1 elementos y además está el neutro. Entonces si desarrollamos esa expresión, obtenemos P por QR menos PQ más RQ menos R más QP menos Q más 1 elementos. Cancelamos estos dos y observemos que Q al menos es 3. Entonces aquí al menos hay 3 copias de R, aquí se elimina una y aquí se supera a menos Q. Entonces esta cantidad que está aquí es estrictamente mayor que PQR.
Pero pues eso es imposible porque dentro de G hay PQR elementos. Entonces obtenemos una contradicción que surge de suponer que todos los subgrupos de Sylow, de suponer que ningún subgrupo de Sylow es normal. Entonces, alguno de los subgrupos de Sylow, ya sea un P subgrupo de Sylow o algún Q subgrupo de Sylow, algún R subgrupo de Sylow, tuvo que ser normal en G. Así que G no es simple. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicito que es simplemente decir que si un grupo tiene 40 elementos, entonces G no es simple. Muy bien. Entonces 40 se factoriza como 2 al cubo por 5. Por el tercer teorema de Sylow, los 5 subgrupos de Sylow, la cantidad de 5 subgrupos de Sylow tiene que ser un divisor de 40 y tiene que ser congruente con 1 módulo 5. Como el único número que cumple con esas condiciones es 1, entonces solamente hay un 5 subgrupo de Sylow y ese es normal. Entonces, en el grupo G, al menos hay un subgrupo normal con 5 elementos. Ok. Ahora supongamos que tenemos un grupo con 48 elementos. Muy bien. Si hay un solo 2 subgrupo de Sylow, entonces como G se factoriza como 2 a la 4 por 3, entonces lo que estamos diciendo es que hay un subgrupo con 16 elementos que es normal en G. Entonces G no sería simple. Entonces, para hacerlo más interesante, supongamos que P y Q son dos subgrupos de Sylow distintos entre sí. Volvemos a apelar a esta muy importante fórmula que me dice que la cantidad de elementos del subconjunto formado de multiplicar todos los elementos de P por todos los elementos de Q tiene tantos elementos como hay en P por tantos elementos como hay en Q entre la cantidad de elementos que hay en la intersección. Entonces en la intersección hay una cantidad de elementos que es potencia de 2 y aquí hay 16 por 16. Como eso tiene que ser menor o igual a 48, entonces 16 entre esta potencia de 2 tiene que ser 2. No puede ser 1 porque pues, estamos diciendo que P es distinto de Q. Entonces tiene que ser exactamente 2, lo cual quiere decir que P entre Q tiene 8 elementos. El índice de en este es 2, así que este es normal aquí. Por la misma razón este es normal aquí. Y en algún otro video ya checamos, es un ejercicio bien conocido, que entonces como es normal aquí y es normal aquí, entonces es normal en el subgrupo generado por estos dos. Esa intersección es normal en este subgrupo generado por P y Q. Pero pues el subgrupo generado por P y Q contiene al menos 32 elementos y 32 no divide 48. Entonces quiere decir que el subgrupo generado por eso tiene que ser todo G. Entonces este subgrupo es normal en G. Así que si G tiene 48 elementos, entonces tiene un subgrupo normal de 16 elementos o contiene al menos un subgrupo normal de 8 elementos. Así que G no es simple. Muy bien. Entonces, de los teoremas, de los ejercicios realizados, los dos teoremas de dominación por el tamaño del primo y este de factorización, pues podemos verificar que todos los grupos que tienen una cantidad de elementos entre 2 y 59, ¿no? Si un grupo tiene alguna cantidad de elementos entre 2 y 59, entonces ese grupo es simple solo si la cantidad de elementos es primo, ¿no? Es decir, la cantidad 40 y 48 la eliminamos aquí.
las cantidades que son potencias de un primo como 25, pues por la demostración del primer teorema de Sylow, que entonces contienen algún subgrupo normal de un orden menor. Por ejemplo, 25 contiene un subgrupo normal de 5 elementos. Si pensamos, por ejemplo, en un subgrupo de 36 elementos, 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ahí aplicamos el segundo teorema de dominación y entonces obtenemos que ese subgrupo, que ese grupo no es simple, etc. Podemos revisar todos los casos y concluir que esta afirmación es cierta. Así que como una consecuencia obtenemos que antes de 60 todos los subgrupos simples tienen orden un primo. Así que 60 es el primer número que no es primo para el cual existe un subgrupo simple que tiene precisamente esa cantidad de elementos. Y en otro video ya vimos el único grupo no simple con 60 elementos, salvo isomorfía, es A5.